Bueno, yo no sé si han reservado ya sus vacaciones, pero si no lo han hecho, no sé a qué están esperando porque el tiempo apremia. Cuanto más esperen, más suben los precios. No sé si recuerdan esos orígenes de una plataforma como Airbnb, que nació como una alternativa a los hoteles y ahora resulta que los incorpora a su plataforma. No es lo único, esta aplicación en la que buscábamos alternativas pues más económicas también en alojamientos particulares, pues se ha convertido en la primera opción para muchos viajeros por su comodidad, ubicación y características. Pero nos lo va a contar muchísimo mejor nuestro próximo invitado. Él es Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y para Portugal. Bienvenido a Turismo Capital. Muchas gracias, Selena. Encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿cómo es esto, Jaime? Cuéntanos, por favor, de que Airbnb ahora resulta que también ofrece, incorpora hoteles a su plataforma. No solo eso, también experiencias e incluso hasta alquiler de vehículos. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que algunos viajes son mejor en Airbnb porque, por ejemplo, si viajas en familia, normalmente necesitas un espacio adicional o más espacios diferentes, una cocina, etcétera, pero no todos los viajes son mejores así. De hecho, estaba esta mañana en un evento aquí en Madrid, en el South Summit, y si uno piensa en el viajero de negocios o cuando viajamos para una sola noche, pues muchas veces, o si viajamos solos, lo que necesitamos no es un apartamento, necesitamos otro tipo de alojamiento. Y obviamente a lo largo de los años hemos observado como muchos viajeros vienen a nosotros y buscan alojamiento y no siempre encuentran lo que buscan. Entonces hemos tratado de hacer una aproximación al mundo de los hoteles con el espíritu del Airbnb, seleccionando muy bien qué hoteles van a formar parte de estos lanzamientos. Y hemos además empezado por 5 mercados inicialmente. Empezamos por San Francisco, por Nueva York, por Los Ángeles, por París y por Madrid. Y ahora anunciamos el pasado 20 de mayo que extendíamos esto hasta 30 destinos más. Pero bueno, España es uno de los mercados prioritarios y donde estamos dando un impulso a esta nueva vía de negocio. Adicionalmente, como mencionabas, el año pasado lanzamos experiencias y servicios que no dejan de ser formas de complementar el viaje de distintas maneras, desde descubrir el destino de la mano de la gente más interesante que te puedas imaginar, por ejemplo, descubrir, yo que sé, Notre Dame con una persona que se ha encargado de su restauración, hasta en la parte de servicios, todo lo que pueda ayudarte a hacer tu viaje más sencillo. Tú has mencionado alquiler de coches, pero también tenemos un servicio que acabamos de lanzar de pedir la compra para que te espere cuando llegues a tu Airbnb y tengas el refrigerador lleno con aquello que desees. Bueno, es increíble. La verdad es que lo estamos observando, ¿no? Como cada vez más todas estas plataformas del sector turístico están evolucionando hacia, Mm, pues, un todo en uno, ¿no? En el que, ujú, pues, al final lo que se intenta es que el viajero, el turista, en líneas generales, pues tenga un fácil acceso a ujú, todos los recursos que necesitamos cuando estamos de vacaciones o por un viaje de trabajo, como has comentado, cuáles sean las ujú. circunstancias, ¿no? Pero sí que es cierto que con esta expansión de servicios tenemos a Airbnb compitiendo prácticamente de forma directa con Booking, un Expedia, otras Ujú. plataformas, incluso de movilidad, con agencias de viaje online. ¿Cuál es esa ventaja diferencial, por así decirlo, y cómo evitáis convertiros en este caso en otro agregador genérico? ¿Cuál es la ventaja específica que ofrece Airbnb? Yo creo que Airbnb, y basta con ver las presentaciones que hizo el año pasado y este año nuestro fundador, Brian Chesky, tiene una aproximación muy, yo siempre digo muy editorial a este tipo de negocios. Una aproximación con una mirada muy Airbnb, muy de diseño, muy de tratar de elegir cuidadosamente, por ejemplo, qué experiencias se lanzan, qué servicios se lanzan, cómo nos aseguramos de que sea una experiencia realmente diferencial. Y luego tiene en el núcleo de lo que es Airbnb esa base de comunidad que es esencial, que es como surgió todo y sigue siendo la inmensa mayoría de lo que hacemos. Por lo tanto, yo creo que para empezar hay un ángulo diferente. Luego has mencionado muchas posibles compañías con las que no siempre, por ejemplo, pensando en experiencias, no es tanto que Ujú. seamos un competidor o no, sino más bien es que somos alguien con quien podemos trabajar. O mencionabas empresas de movilidad. Tenemos un partner que es Welcome Pickups, que es con el que estamos ofreciendo ahora mismo el servicio de que te recojan en el aeropuerto cuando llegas. Es decir, lo que estamos tratando es de crear un ecosistema que permita a los viajeros sentirse como en casa allá donde vayan, sean cuales sean las circunstancias que tengan en su viaje, como decías tú antes, porque hay viajes muy diferentes.
Bueno, yo creo que mucho ese foco, ¿no? Donde habéis puesto Ujú, ahora mismo el sentirse como en casa en las campañas. ujú, Ahora mismo recuerdo algún anuncio en televisión y la verdad es que es muy cierto, ¿no? Que lo que surgió, como yo recuerdo en los primeros años que se utilizaba un Airbnb, ujú, lo cogíamos un poco como esa opción un poco más asequible. Pero ujú. ahora, desde luego, es que se convierte en la primera opción pues, para muchas familias. ¿Cuál es el principal perfil del, por así decirlo, cliente que selecciona Airbnb como su opción principal? Bueno, como bien has dicho, uno de los grupos más, o uno de los perfiles más importantes son los viajes de grupo y particularmente los viajes en familia, por cosas como las que hemos mencionado antes. Claro, yo fui padre hace 3 años y descubrí que viajar con niños es una cosa muy distinta a viajar sin niños. Normalmente necesitas alguna habitación más, necesitas tener una lavadora, tener acceso a una cocina. Mucha gente viaja con mascotas. Es decir, es un perfil de viaje muy diferente. Normalmente además son viajes más extendidos en el tiempo y muchas veces, además, algo que estamos viendo recientemente y que de hecho es una apuesta importante para nosotros, a destinos diferentes, muchas veces destinos rurales o destinos menos masificados también, porque cuando viajas con familia, normalmente lo que buscas es un tipo de viaje distinto que el que sueles buscar cuando estás haciendo turismo y tienes 20, 25 años, que todos lo hemos disfrutado mucho, pero las vidas también van cambiando. Así es. Bueno, hablemos también de algunas experiencias, no solo las que Ujú, ofrece Airbnb en su plataforma, sino en torno a las que gira también esa reserva. España ujú, organiza el Mundial ya, bueno, todavía estamos con el de este año, pero estamos ya con la mirada puesta pues en el que nos compete también a nosotros, ujú, junto a Portugal y a Marruecos en el año ujú. 2030. Airbnb, ya lo hemos visto, es socio oficial de la FIFA para varios torneos. ¿Qué volumen de reservas barajáis? No sé si tenéis ya más o menos una cifra estimada teniendo en cuenta pues otros torneos y qué impacto Ujú. económico puede llegar a proyectar un evento de esta magnitud para la compañía y para las ciudades españolas. Hombre, para España yo creo que todavía es un poquito pronto para hacer proyecciones. También es el primer mundial en el que acompañamos a la FIFA, pero te puedo hablar de las cifras que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Ujú. Estados Unidos, ¿no? Donde además, por cierto, es muy curioso, estamos viendo cómo los españoles son de los aficionados que más se movilizan, que más están viajando a Estados Buena Unidos, afición. de hecho, a las principales ciudades. Estamos viendo, por ejemplo, cómo en las ciudades que van a ser sedes del torneo están creciendo las búsquedas más de un 80% desde todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de Miami, de Ciudad de México o de Filadelfia, que en particular además son las que concentran la mayor parte de la demanda española, que por cierto te contaré una curiosidad. Los españoles no solo somos de los que más nos estamos movilizando, sino de los que más destinos visitamos una vez que viajamos. Están más o menos en una media de 4 destinos por viaje, que es que nos vamos a mover mucho siguiendo la selección, cosa que creo que podemos estar muy orgullosos de ello. Desde luego que sí. Bueno, hay otra iniciativa que a mí me tiene fascinada, que es un poco esa reconversión de la España rural. De hecho, tenéis Ujú. un programa que se llama Compromiso Rural, en el que vais a invertir, no sé si la cifra exacta eran 50 millones de De dólares. dólares en conjunto, ¿verdad? Que ha visto, en este caso, Airbnb en esa España vaciada, ¿no? Que justifique una inversión de tal envergadura y sobre todo el saber por qué ahora os aventuráis pues a buscar también esa alternativa en unos pueblos que necesitan más ese impulso turístico. Pues casi te diría por lo último que has dicho, por esa necesidad detectada, ¿no? Y también por la capacidad de tener un impacto positivo en muchos de estos sitios, ¿no? Eh, eh, las tendencias son muy claras, por ejemplo, en Airbnb hemos observado cómo en los últimos años cada vez más gente, y hablábamos de las familias, pero sucede con viajeros, está buscando destinos diferentes, posiblemente también porque vivimos en una sociedad donde el día a día nos aísla mucho a través de la tecnología, pasamos mucho tiempo con nuestros móviles y yo creo que cada vez todos buscamos un poquito más de autenticidad, un poquito más de tranquilidad. Entonces estamos viendo como mucha gente va a destinos rurales. Pero además también hemos detectado, particularmente en España, que el turismo rural está absolutamente infradesarrollado en España con respecto a otros países europeos. Y te voy a dar una cifra Ujú. muy, muy clara. Si pensamos en Francia y España, son los dos principales destinos turísticos mundiales. Más o menos los dos superan los 100 millones de turistas al año. En Francia tiene un poquito más. Pero luego miramos las cifras de turismo rural y España tiene un octavo del turismo rural que tiene Francia. Tenemos más o menos una cuarta parte de lo que tiene Italia y más o menos un tercio de lo que tiene Reino Unido. Teniendo un país maravilloso con pueblos increíbles y una Qué pena. naturaleza.
absolutamente increíble. Entonces nosotros, uniendo estas piezas y también, yo llevo 1 año y medio en la compañía, pero yo tengo, por ejemplo, una vinculación muy fuerte a la España rural y particularmente a un pueblo de Castilla-La Mancha, conociendo desde el equipo esta realidad, creíamos que era un lugar en el que podíamos hacer algo diferencial. Entonces hemos lanzado este compromiso, como tú bien dices, es una inversión de $50 millones durante los próximos 3 años en 3 líneas de actuación, pero que básicamente tiene el objetivo de permitir no solo el desarrollo turístico de estos destinos, rehabilitando casas que estén abandonadas o lugares que estén abandonados, o también sitios o aspectos patrimoniales que puedan ser susceptibles de ser visitados, sino también dando préstamos en condiciones favorables para el desarrollo de negocios locales que sirvan para la comunidad que vive allí y también permitiendo a través de nuestras campañas de marketing, como la que mencionabas antes, que la gente pueda descubrir nuevos destinos. Entonces, creemos que hay un círculo virtuoso ahí que puede permitir un mayor desarrollo económico de estos pueblos y, sobre todo, va a permitir fijar la población de muchos de estos sitios que se están quedando vacíos. Es cierto, y me interesa saber, Jaime, no sé si hay en concreto algunas condiciones específicas para repartir estos fondos. Imagino que sí, por si hay algún oyente interesado también en esta iniciativa. Y entiendo que existirá alguna restricción para estas viviendas rehabilitadas que se resulten beneficiarias de estos fondos, de permanecer en la plataforma durante un tiempo para garantizar que, bueno, que se destina a ese fin, o pueden volver al mercado residencial cuando lo deseen. Pueden volver al mercado residencial, pero lo que hemos creado es un conjunto, hecho una convocatoria con un pliego de condiciones bastante completo, en el que lo que tratamos de asegurar principalmente es que aquellos proyectos que participen tengan una visión integral del impacto. No sea, oye, voy a hacer solo una actuación o 2, sino estamos tratando de tener un conjunto de actuaciones sobre un territorio concreto, idealmente 2 pueblos, no solo pueblos, 2 territorios, pueden ser comarcas al año. Justo acabamos de cerrar la convocatoria de este año. Cualquiera que esté interesado también de cara al próximo año, con buscar Compromiso Rural Airbnb en cualquier buscador les va a aparecer. Y ya te digo que nuestro objetivo es, sí que hay una parte, obviamente, creemos que es positivo que si se renuevan viviendas puedan estar en la plataforma, pero insisto, estamos buscando actuaciones integrales que permitan el desarrollo de estas poblaciones, con esa combinación entre emprendimiento local, capacidad de atracción turística, capacidad de visibilización de estos destinos, para que de alguna forma haya una rueda que siga girando, incluso aunque nosotros no estemos ahí o estos fondos ya se hayan gastado, que es el objetivo que tenemos finalmente. Desde luego me parece una fantástica iniciativa. Imagino que, como todo, ¿no? Pues al final tendrá también sus detractores, lo que me lleva a hablar también de regulación. En el último año hemos visto que sí que el Gobierno ordenó el bloqueo de más de 65.000 anuncios en la plataforma. Tenemos esa ley orgánica de 2025, 1/2025 para ser más exactos, que permite a las comunidades de vecinos también vetar el alquiler turístico. Ha sido un tema de cierta controversia realmente, sobre todo en las grandes capitales, ¿no? En los últimos tiempos. Y por otro lado, tenemos hace apenas unas semanas una sentencia del Tribunal Supremo que tumba ese procedimiento de registro único por básicamente decir que extralimita las competencias del Estado. Al final está todo un poco confuso y tras estas medidas, Jaime, yo sé que es un poco complicado muchas veces hablar de un término medio, pero si Airbnb tuviese que intentar diseñar ese modelo regulatorio que todos buscamos, que sea ideal para España u óptimo para ambas partes, ¿dónde se trazaría esa línea entre regular para proteger el derecho a la vivienda y regular al mismo tiempo para proteger los intereses del sector? Claro, mira, al final nosotros partimos de una base muy, muy sencilla y es cada ciudad, cada destino decide el modelo turístico que quiere tener y nosotros estamos para colaborar con las autoridades y con las comunidades locales y, por supuesto, con los anfitriones en que ese desarrollo sea bueno para todo el mundo. Nosotros hemos apoyado desde el principio la implementación de una normativa europea que facilitará el intercambio de datos para que, a partir de esos datos, se desarrollen regulaciones que se ajusten a lo que dicen los datos y que sean claras, que sean proporcionadas y que permitan balancear 2 aspectos muy importantes, porque a veces en este debate olvidamos que, por ejemplo, el 87% de los anfitriones en Airbnb solo tienen un anuncio, ¿no? A veces parece que estamos hablando todo el rato de grandes empresas inmobiliarias. La mayor parte de la inmensa mayoría de nuestros anfitriones solo tienen un anuncio. Son particulares que ponen su casa a disposición de otros. Entonces, ¿cómo encontramos el equilibrio entre
empoderar financieramente a gente que muchas veces, de hecho, usa esos ingresos para poder pagar su propia hipoteca o para llegar a fin de mes, con ese equilibrio con las comunidades locales o con los posibles impactos que pueda haber en otras áreas. No deja de ser una discusión que corresponde principalmente a los reguladores. Ahora, a tu punto, nosotros lo que sí que vemos es regulaciones en todo el mundo y observamos cuáles creemos que funcionan mejor y cuáles peor, ¿no? Y hay, por ejemplo, una cosa que hemos insistido mucho, pero que todavía creo que hay recorrido por hacer en España, que es, en España la regulación no diferencia de aquellas personas que tienen una actividad ocasional basada, como decíamos, en alquilar su casa los días que no están o una segunda residencia, de una actividad profesionalizada. Esto sí existe en otros mercados, por ejemplo en Francia. En Francia hay una limitación de días por debajo de la cual tienes una serie de requisitos y por encima de la cual tienes otros. Y esto, que parece, creo que bastante sencillo, es algo que nunca se ha terminado de implementar en España. De alguna forma también, otra cosa que es llamativa, y tú hablabas de esta ley nacional que otorga a las comunidades de vecinos la posibilidad de, la necesidad de que aprueben la existencia de un alojamiento turístico en su comunidad. Esa ley se aplica por igual a territorios urbanos que a territorios rurales, como los que mencionábamos antes, en los que, por cierto, parece bastante lógico que podamos dar ciertas facilidades para que puedan recibir un flujo de visitantes que van a generar un desarrollo económico que es muy necesario, ¿no? Entonces, si tuviese que resumir, ya te digo que yo creo que no hay una varita mágica ni una solución mágica a la regulación de esta actividad ni de cualquiera, pero creo que lo que es fundamental es hacer regulaciones basadas en evidencias, basadas en datos y que sean lo suficientemente granulares para compensar tanto efectos positivos como efectos negativos de cualquier actividad, no solo del turismo o del alojamiento turístico. Lo último que diré, y esto ya es una opinión muy personal mía, es que creo que somos un país que ha llegado hasta donde ha llegado en buena medida gracias al turismo y que muchas veces entiendo que tiene derivadas que pueden no gustarnos, pero que a veces creo que se nos olvida la importancia que tiene para todos nosotros y cómo creo que debemos cuidarlo. Entonces, a mí me gustaría ver un diálogo mucho más positivo alrededor del turismo, mucho más propositivo, mucho más de, oye, ¿cómo lo llevamos a aquello que nos gustaría que fuera en lugar de demonizarlo continuamente, que personalmente creo que es un error? Oye, qué debate más interesante, ¿eh? Y que nos dará también para otra charla algún otro día, porque sí que es cierto Claro. que el turismo es un pilar, un motor de nuestro PIB en España. Tenemos que cuidarlo y desde luego que no solo estamos viendo aquí, también fuera, que pues cada vez más, ¿no? Con esa democratización de los viajes, esa suerte que tenemos cada vez de poder viajar más y tener más alternativas para hacerlo, pues sí que es cierto que lo estamos demonizando un poco. Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb para España y Portugal, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Capital Radio, en Turismo Capital, y la próxima, lo dicho, en nuestros estudios. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Hasta una próxima. Hasta la próxima.